Bienvenidos a este tiempo con Dios nuestro Padre Celestial, y hoy damos gracias a cada persona que se une a este ministerio Mi Familia Vive. Hoy nos alegramos, nos regocijamos porque podemos estar nuevamente como iglesia, como ministerio en este momento tan especial. Y yo quiero que oremos, mis amados, preciosos de Dios. Vamos a orar una cita bíblica que está en Ezequiel 22, versículo 30. Y dice esta cita bíblica porque vamos a orar sobre esta palabra. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y hoy vamos a orar, querida iglesia, querido ministerio, vamos a orar sobre esa necesidad urgente, apremiante que tenemos hoy por hoy, sobre el que podamos buscar a Dios de todo corazón, el que podamos venir a interceder por otros, porque a veces venimos y buscamos a Dios solamente para pedir nuestro favor, para pedir nuestra ayuda, pero no pensamos en aquellos que se están perdiendo, en aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que están extraviados, que están alejados, que un día lo conocieron pero que se olvidaron después de Jesús. Y otros que no conocen quién es Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra las vidas de las personas. Él es el que viene a dar dirección nueva, dirección viva a un matrimonio, a una familia, a unos hijos. Y este ministerio hoy quiere hablar, quiere manifestar el que nosotros podamos ser conscientes que necesitamos unirnos para orar, para clamar. Y por eso el Señor dice ahí en esa porción tan importante, dice: y busqué a una persona para que orara, para que clamara por la necesidad que hay en esta tierra, y no lo halló. Pero yo hoy les animo, hoy les invito que en este tiempo en que nos reunimos, podamos venir al Señor con todo nuestro corazón, fortalecernos en la palabra de Dios, en esa búsqueda del Señor, y poder decir: necesito de ti, Dios, necesito conocerte más, para poder ir a bendecir a otros, para poder ir a ayudar a otros. Así que oremos, mis amados, y vengamos con alegría, vengamos con gozo, vengamos con un corazón dispuesto para decirle al Señor que nosotros somos sus hijos. Padre, hoy yo te doy gracias por cada persona que se conecta a esta hora, a esta reunión, Señor. Gracias, amado mío, precioso Dios, por cada hombre, por cada mujer que viene en este momento a buscarte y que tiene un corazón contrito y humillado, Señor, y que se pone en la brecha en favor de su familia, en favor de unos hijos, tal vez en favor de un matrimonio, que se coloca en favor de una comunidad, de una ciudad, de una nación, Señor. Dices tú en tu palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Y hoy clamamos en el nombre de Cristo Jesús, que venga esa respuesta del cielo, que venga ese poder de lo alto, que venga Jesús a reinar y a gobernar cada hogar, cada familia, Señor. Hoy te amamos, te honramos y te bendecimos, Dios. Te pedimos a ti, poderoso Espíritu Santo de Dios, que alumbres el entendimiento de cada persona que hoy se acerca a recibir de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te necesitamos, Dios, te necesitamos, Padre, y hoy pedimos a ti, Rey de los cielos, que
No nos dejes, que no nos abandones en medio de este mundo que cada día está más descompuesto, Señor, pero que cuando está tu gracia y está tu favor, podemos venir a bendecir y a sacar personas que van en este río de desorientación, de pecado y de maldad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Proverbios 5. La mujer fácil, perdición del hombre. Atiende a mi sabiduría, hijo mío. Presta atención a mi inteligencia. Así sabrás ser discreto y podrás hablar con conocimiento. Pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de dos filos. Andar con ella conduce a la muerte. Sus pasos llevan directamente al sepulcro. A ella no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme, no te apartes de mis enseñanzas. Aléjate de la mujer ajena, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, para que ningún extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco, y dirás: ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, no atendí a los que me instruían, y por poco llego al colmo de la desgracia ante la comunidad entera. Calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial. No la desprecies derramándola por la calle. Pozo y agua son tuyos y de nadie más. No los compartas con extraños. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud, delicada y amorosa cervatilla. Que nunca te falten sus caricias, que siempre te envuelva con su amor. ¿Por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre. No pierde de vista ninguno de sus pasos. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Su propio pecado lo sujeta como un lazo. Su indisciplina lo llevará a la muerte. Su gran necedad a la perdición. Iglesia, ahora vamos a ir a algo muy importante de nuestra reunión y son los diezmos y las ofrendas. Quiero que vayamos a un capítulo que está en el libro de Samuel, capítulo 24 de Segunda de Samuel, versículo 24. Y vamos a leerlo. Quiero que ustedes también se animen a revisar allí la palabra de Dios y a meditar en lo que el Señor nos habla. Y dice la palabra del Señor en segunda de Samuel 24:24. Te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo pagaré todo lo que me des. Y esto lo estaba diciendo el rey David en un momento en que él se arrepintió cuando hizo el censo al pueblo de Israel y eso no le agradó a Dios. Y en ese momento él se dio cuenta que había obrado mal y él dijo: yo tengo que hacer algo para que no venga un castigo, porque eso era lo que venía sobre el pueblo, un castigo. Y él allí edificó un altar para el Señor, pero él dijo: yo voy a comprar una heredad para elevarle allí ese holocausto al Padre Dios. En esa época era el antiguo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto y con mejores promesas, dice la Biblia. Hoy vamos a darle al Señor, no porque seamos castigados o porque tengamos algún temor que nos va a pasar algo malo. No, porque Jesucristo ya pagó allí en la cruz por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores,
y por todo lo que teníamos nosotros que pagar de una u otra manera con sacrificios humanos, sacrificios vivos. Pero hoy quiero que tengamos muy presente, y es que vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Y a lo que yo me refiero aquí en este pasaje bíblico, que el rey David dice, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. En esa parte es que quiero que nos identifiquemos, que nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo que no nos cueste nada. ¿Y qué nos cuesta hoy? No sé, tal vez estás diciendo, quedé corto allí en el pago de mis compromisos, estoy con un compromiso de una cuota, estoy con cosas que tengo que responder con colegios, con universidades, no sé, pero que tengamos esa libertad de creerle a Dios, de creerle que Él es nuestro proveedor, y que cuando nosotros nos despojamos de algo que nos cuesta, allí vamos a ver la bendición. Porque si seguimos mirando nada más esto que era el antiguo pacto, el Señor detuvo el castigo para el pueblo de Israel cuando el rey David decidió servirle a Dios, honrándolo, haciendo este sacrificio para nuestro Padre Dios. Nosotros hoy estamos aquí como iglesia, convocándoles para que tengamos un corazón de dar, un corazón de servir. Podemos ofrendar tantas cosas en tiempo, en dinero, en cosas materiales. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos ofrendar a la obra de Dios. Y si usted es una persona nueva, que pueda también unirse a esta bendición. Hay cosas que no entendemos, pero en la medida que lo vamos llevando a cabo, vamos a comprender todo lo que Dios quiere que nosotros realicemos para su reino. Y yo les animo a que oremos en esta hora. Padre, yo te doy gracias en esta hora y bendigo a cada persona que ofrenda, que diezma a este ministerio, Señor, para tu obra, Señor, para el crecimiento de esta iglesia, para el crecimiento de este ministerio, Señor. Hoy yo bendigo a cada dador, a cada ofrendador, y hoy te pido, Dios, que tú les sobreabundes, que tú les recompenses en gran manera en sus trabajos, en sus actividades que ellos manejan a diario, Señor. Fortalécelos para que ellos puedan saber que cada día ellos deben depender de ti, así como tú nos has enseñado a nosotros a depender de ti y a saber que cuando confiamos, que cuando nos entregamos en verdad al Padre que nos ha escogido y que nos ha llamado, que nosotros podamos ser conscientes de que nada nos va a faltar, nada nos va a faltar. Y tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre que siempre tienes preparado la alacena para nuestras vidas, Señor. Tienes preparado un trabajo, tienes preparada una salud, tienes preparada una restauración, tienes preparado una liberación, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, te damos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Un abrazo para todas las personas fieles del ministerio Mi Familia Vive. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Y qué rico reencontrarnos a través de este canal, el canal de YouTube
para un tema, como siempre, que nos bendice, que nos fortalece, que nos actualiza, un tema muy importante para todos nosotros. Entonces, bueno, aquí ya estamos muy atentos y nos vamos enseguida con algo que queremos compartir con ustedes. El título del mensaje se llama Haga que se muevan sus montañas, o haga que se muevan las montañas. Haga que se muevan las montañas. Este título dice mucho porque primero la Biblia habla mucho de montañas. Aunque habla de manera alegórica, de manera simbólica, las montañas representan gigantes, representan retos, desafíos, alguno podría decirlo problemas o situaciones que no se pueden resolver fácilmente y se vuelven como una montaña. No se mueve y ahí está la montaña y hay cerros que no se han movido. Usted viene a Colombia y mira el cerro del Pacandé allí, cuando va para Neiva, allá lo ve al fondo. Allá está el cerro del Pacandé. Y hay cerros emblemáticos aquí en Bogotá, Monserrate y Guadalupe. Ahí están esos cerros. No se han movido. El Cerro del Cable, Majuy, allí en el occidente de Bogotá. Y uno mira cerros emblemáticos en muchas partes. El Cerro de Nutibara en la ciudad de Medellín. Usted mira las cordilleras, allí están, subiendo la línea entre el Tolima y el Quindío. Allí está precisamente esos cerros gigantes. Cuando uno va para Santa Marta, los picos Colón y Bolívar, la Sierra Nevada, va uno en la aproximación llegando allí al aeropuerto Simón Bolívar y ve imponente, eso sí, con tristeza, cómo se está generando un deshielo en los glaciares y en esos picos nevados de la Sierra Nevada. Lo mismo me ocurrió cuando iba para Arauca. Allí también, yendo para Arauca, mira uno cómo hay un deshielo en la Sierra Nevada del Cocuy. Pero, ¿qué quiero decirle? Esos cerros no se mueven, están allí, la parte física. Y el Señor comparó y nos dijo, pero en la Biblia esos cerros sí se mueven, esas montañas sí se mueven, esos problemas sí se mueven. De hecho, cuando uno mira la Biblia, lo que hay básicamente en la Biblia es problemas que el Señor resolvió, asuntos difíciles que Dios resolvió. No eran fáciles. Y uno puede mirar un papá con un hijo con ataques de epilepsia. ¿Cómo se llama eso? Problema o montaña. La hija o el hijo de una mujer, que era la viuda de Naín, muerto. El Señor lo resolvió, resucitado. De hecho, había una montaña enorme, enorme. La Biblia dice también que era una pared. Y el Señor la removió con su muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Abolió, quitó esa pared que nos dividía, el cielo y la tierra. Ahora el cielo y la tierra están, por la fe en Cristo Jesús, unidos y en bendición para nosotros. ¿Qué más montañas vemos? Un paralítico que no caminaba. El Señor les dio una palabra y sanado. Una persona que tenía una mano seca. El Señor ora. Tener una mano seca es terrible. Y sin embargo el Señor remueve esa montaña. ¡Oh, tremendo! La esterilidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue removida. La esterilidad es una montaña. Toda mujer quiere ser madre. Y resulta que aquí eso impedía que fuera madre. Había una esterilidad. Ana, la mamá de Samuel. Pero también miramos allí en varias mujeres que tienen esterilidad y sin embargo fueron sanadas. La misma Elizabeth no podía tener hijos, la mamá de Juan el Bautista. Resuelto el tema, se movió la montaña. Ciegos, Bartimeo ciego, una montaña allí, todos los días el mismo problema, ciego hoy, ciego mañana, pasado mañana ciego, un encuentro con Jesús, se va a la montaña, gloria a Dios. ¿Por qué llegan las montañas a la vida de una persona? Por equivocación de la misma persona, tomó una decisión equivocada, se volvió fiador de una persona, ahora le embargaron la casa y la perdió con el tiempo. Tomó una decisión equivocada y ahora está metido en problemas y es una montaña tremenda que tal vez viene desde hace años y hace que la persona viva mal. O tal vez decisión de otra persona o tal vez algo que vino por el diablo, por el mundo, por la carne, por las circunstancias. Una persona enferma, una persona en bancarrota, con un problema afectivo, emocional, espiritual, una montaña. El endemoniado gadareno era una montaña, no solo para él,
como persona, sino para su familia y para todo un pueblo. No podían pasar por allí porque era feroz, poseído por más de 200 demonios. Y el Señor resolvió esa montaña. La resolvió. Dice que cuando Él lo liberó, estaba a los pies de Jesús. Cuando llegaron los de los contornos, estaba a los pies de Jesús en su juicio cabal y ya vestido. ¡Qué montaña tan tremenda! La veían todos los días, todos los días, todos los días, y el Señor hizo que la montaña se moviera. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en el Nuevo Testamento el Señor traslada la autoridad para mover esas montañas a usted y a mí. Vamos a mirar Marcos 11:23. Marcos 11:23. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí hay muchas cosas juntas actuando. Pero lo primero que el Señor dice, si tú quieres remover una montaña, tienes que empezar por hablar bien. Porque muchas de las montañas que ha creado una persona es porque hablaron mal. De hecho, uno mira Colombia, está metida hoy en muchas dificultades. Y los países porque la gente habla mal. No ese gobierno, no ese tal gobernante, no ese tal personaje, no esto, lo otro. Y de la misma familia, hablando mal a toda hora. Eso hace que se genere una montaña. No viene una recesión, y viene una recesión, y el otro habla una recesión, y fue por al supermercado. Uy, sí, que viene una recesión, que viene una recesión, que viene una recesión. Entonces la montaña, cada vez que hablamos, más alta, más alta, más alta. No, que el mundo está terrible, no, que eso están robando, y cada vez más alto. Ahora, la fe no niega el problema. Sería iluso decir, no hay ladrones en Bogotá, no hay ladrones en Colombia, en el mundo, todo va a ir bien, no habrá recesión. Claro que la hay, pero en la vida de una persona lo que oye es demasiado importante. Muchas de las montañas vinieron porque la persona lo oyó mal, lo creyó mal y lo está hablando mal. Les decía que el hablar no lo es todo, pero es el principio para resolver el tema de la montaña. Alguien lo dijo de esta manera: la fe mueve montañas, la fe mueve a Dios, pero la fe no moverá nada hasta que no lo mueva usted, hasta que lo mueva usted. Y lo primero que va a mover de usted se llama su boca, su boca. Entonces Dios le traslada la responsabilidad de mover la montaña al creyente. Cualquiera que le diga, lo primero que yo tengo es que hablarle a la montaña debe escuchar mi voz. Pero la gente cuando tiene una enfermedad, por ejemplo, no, esta enfermedad mía, no es que mi enfermedad es incurable, no la está dejando ir, la está cogiendo, abrazándola. Oh sí, enfermedad, me estás matando, eres terrible, me estás haciendo tanto daño, me estás llevando a la bancarrota, pero es que eres mía. No, la enfermedad no es suya, la enfermedad es del diablo, la enfermedad el Señor se la llevó en la cruz. Suelte la enfermedad, suelte esa situación y la suelta por hablar bien. Ese es el principio. Cualquiera que le diga a esta montaña, quítese, quítese. Lo que tenemos que hablar es en positivo, tenemos que hablar, y esto no es un lenguaje positivo únicamente, porque aquí dice que no dudar en su corazón, sino creyere. Tiene que estar conectado el corazón con la boca. Cuando están conectados corazón y boca, el milagro va a ocurrir. El problema es cuando solo boca, solo boca, solo boca. Oh sí, eso es una declaración positiva, eso se llama un motivador. Nosotros no somos motivadores, somos expositores, creyentes de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así las cosas, nos está diciendo aquí que la responsabilidad no es de Dios, es del creyente. Ahora, no me malinterprete. El creyente por sí mismo no podría remover las montañas. Las va a remover porque dice, el Señor va a avalar lo que tú hables, porque lo que tú hablas es el reflejo de lo que tú has creído. Y yo no podría hablar cosas si antes no las he creído en mi corazón. Recuerden la salvación, yo lo creo en el corazón y lo hablo con mi boca, así funciona toda la fe. Yo lo creo en mi corazón, alguien expuso, Jesucristo el Salvador fue a la cruz, murió por nosotros, Jesucristo. Yo digo, sí, yo lo creo, pero ahí no termina el asunto, yo lo tengo que hablar, yo tengo que exteriorizarlo, porque eso va a tener un efecto de ángeles moviéndose cuando yo hablo la palabra de Dios. Entonces la fe mueve montañas, la fe mueve a Dios, pero la fe no moverá nada hasta que lo mueva usted. Y lo primero que va a mover de usted y de mí se llama la forma de hablar, la boca, la lengua. Cuando Dios quiso cambiar al mundo,
al entorno donde estaba, llamó a un hombre, y lo primero que tocó de ese hombre fue su boca. Jeremías. Dios quiso llevar un mensaje potente para el pueblo de Israel y de Judá, porque iban a ser deportados, porque estaban mal, y el Señor iba a dejar constancia que ellos tenían la posibilidad de arrepentirse a la predicación de Jeremías. Y dice que el Señor lo llamó. Y Jeremías dice, soy muy joven, tenía 20 años. El Señor le dijo, no digas eso, porque a donde yo te mande tú irás, y lo que yo te diga tú dirás. Dios le estaba corrigiendo la manera de hablar. Y luego dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y tienes poder, te he dado poder y autoridad sobre reinos y naciones, para desarraigar, para quitar, para destruir. Lo que estaba diciendo, estructuras mentales las dirás con la palabra. Y luego para sembrar y para plantar. Primero hay que remover montañas para luego construir cosas maravillosas. Son retos y desafíos que hay que quitar de nuestra vida y todos los tenemos. Alguien puede tener un tema que dice, yo no he podido superar este vacío. Una persona perdió un ser querido, el papá, la mamá, dice, yo no he podido superar esto. Alguien que lo robaron hace años no ha podido superar un trauma. Alguien que tuvo una decepción amorosa y no la ha podido superar. Alguien que tuvo una situación de atropello fuerte, vulneraron sus derechos, no lo ha podido superar. Alguien que lo abusaron sexualmente y no lo ha podido superar. Alguien que está en prostitución no lo ha podido superar, en las drogas, en cualquier situación que no es correcta. Tema con los hijos, temas de complejos, en fin, montañas, montañas, y cada vez más hablan de ella, piensan más acerca de ello y cada vez más grande. ¿Saben que aún los neurólogos dicen eso? Los neurólogos dicen, entre más pienses acerca de una cosa, más actuarás acerca de ello y más emocionalmente vas a estar afectado. Alguien que recuerde cosas de hace 20, 30 años. Por eso es que viene la depresión. La persona piensa más en eso, piensa, y se llaman dendritas, son como arbolitos, ramificaciones en la cabeza, en el cerebro, y más grande, y más grande. Y entonces ve una película y todo se le parece a eso, habla con alguien y todo tiene que ver con eso. Entonces es tremendo. Se llama montaña, pero cuando tú empiezas a hablar algo diferente, a invocar la presencia de Dios, a mirar, gloria al Señor, vienen cosas diferentes. Equivocado pensar Dios sin que la persona hable de manera correcta al creyente, sin que se posicione en el nivel de remover la montaña, Dios la va a remover de todas formas. No, entonces habría que arrancar la hoja de Marcos 11:23, porque dice cualquiera que le diga al monte, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Ahí es donde entra Dios. Dios me pone de creyente, yo soy el creyente y Dios es el actuante. Yo soy el creyente y Dios es el ejecutante. Pero lo tengo que creer y hablar, porque el creer y hablar habla de mi fe. El poder de Dios está quieto. Cuando yo actúo en fe, el poder de Dios se mueve, se desata. Vamos a mirar un ejemplo de una montaña que se removió. Es el famoso ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Una montaña de 12 años. No se movía por nada. Los médicos intentaron mover la montaña, esta mujer, el flujo de sangre, y seguía sangrando. Cualquier médico, fue a uno, el especialista, y eso sucede cuando uno está enfermo. Vaya donde tal, uy, ese médico es tremendo, tómese esta medicina, y entonces la gente hace lo que sea con tal de remover la montaña. Y la montaña sigue, y la montaña sigue. Y dice, y ningún médico. Y quiero que veamos esta historia porque esto, ¿a qué nos lleva? Todos tenemos montañas por remover. Nadie las va a remover, el tiempo no las va a remover. Las lágrimas no las van a remover, las va a remover la fe en Cristo, porque la fe en Cristo hará que el poder de Dios venga, se active, y con ese poder la montaña se moverá, se pulverizará y se quitará de enfrente de ti, porque eso es lo que te tiene estancado, no te permite ir al otro lado, no te permite lograr victoria, no te permite sonreír, no te permite prosperar, no te permite hacer el plan de Dios en esta tierra. Mire lo que dice Marcos 5. Pero una mujer que desde hacía 12 años, Marcos 5:25, padecía de flujo de sangre. Esto es un torrente. Esto es un tema, una menstruación continua, un flujo de sangre, sangre. Flujo de sangre, una menstruación continua, desangrándose, la anemia, la debilidad, lo pálido de su rostro, la autoestima en el piso. Esto es un ataque
diabólico para acabar con la vida de una persona. ¿Por qué viene el flujo de sangre? Puede ser por un tema que puede ser por la persona pudo estar en un asunto de aborto, en un tema de desenfreno sexual, manoseo sexual, puede ser por una bacteria. Bueno, yo no sé, yo no soy médico, pero uno sabe que esto es una cosa diabólica que está acabando. Enfermedad y diablo vienen tomados de la mano. La fuente es la misma. Pero dice que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Aquí hay unos verbos que alguna vez lo compartimos en un ayuno. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Nada le aprovechaba, antes le iba peor. No tenía nada de dinero, no le había aprovechado nada y estaba peor. Eso se llama una montaña, un Everest. Cuando yo hablar de Jesús, y aquí es donde es importante entenderlo, quiero que usted se grabe esto. Usted y yo tenemos que oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, porque la fe viene por el oír y es clave lo que usted oye, pero es clave lo que usted ve, es clave lo que usted entra por sus sentidos a su ser interior. Entonces dice que ella oyó hablar de Jesús. ¿A quiénes había ella oído hablar? Tal vez a su familia. Ay, pobrecita, la veo cada vez peor. Ay, mire cómo está. Uy, no, esto es terrible. Y todos llorando, todos condoliéndose. Hay gente que es bien intencionada, pero no le va a aportar nada a su fe y le va a marchitar su fe. ¿A quién había escuchado? A los médicos. Los médicos decían, no, esto es fuerte, yo no sé, está pasando. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Pues vaya ahora el otro especialista y vaya al otro y gaste plata y gaste dinero y gaste dinero. Había escuchado a los médicos, había escuchado a los que la mandaron al confinamiento, estaba ya aislada, estaba en cuarentena. Había escuchado su voz interior seguramente diciéndole no hay nada que hacer. Si los médicos no pudieron, usted se va a morir. Había escuchado al diablo seguramente diciéndole eso le pasa por tal cosa. O eso le pasa, si ve, Dios no existe, si ve, su familia la dejó, vamos rumbo al mal. Pero le faltaba escuchar la voz más importante, la de Jesucristo, la de la Biblia, la del Espíritu Santo, la de la fe, la de su corazón, la de su conexión con Dios. A veces cuando tenemos montañas creemos, aquí yo de esta no paso, esto es difícil. No, necesitamos escuchar que se puede resolver. Tu hijo sí se va a convertir, tu hija sí se va a convertir al Señor, el que está en las drogas sí puede salir. ¿Quién dijo que no? Si están en una perversión sexual van a salir de allí. Si estás en bancarrota, ¿quién dice que no puedes superar esa montaña? Pero tenemos que primero admitir que tenemos una montaña. No, yo estoy bien, no, yo estoy bien, no. Hay temas de familia, familias a punto de destruirse. Necesitamos actuar en equipo, necesitamos llenarnos del poder de Dios, necesitamos resolver temas. Necesitamos resolverlos. Montañas, Dios dijo que se van a mover y que yo le tengo que decir que se mueva. Y si yo creo y si yo hablo lo correcto, Dios dice, te daré el poder para que muevas las montañas, pero todo inicia contigo. Entonces esta mujer, 12 años, flujo de sangre, había ido a todos los médicos, nada le aprovechaba, antes le iba peor y ya había sufrido mucho. Cuando oyó hablar de Jesús, ya había oído hablar de los médicos de todo el mundo, ahora oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó ella hablar de Jesús? ¿Sabe que es importante lo que usted y yo oigamos hablar en este mundo? ¿Qué oímos hablar del matrimonio? Muchos, uy, no, eso el que se casa, eso es terrible. ¿Qué oímos hablar cuando somos varones, somos hijos? ¿Qué oímos hablar del papá de otros? Eso llévelo donde las prostitutas. Eso que vaya a tal parte. ¿Qué oímos hablar? Pues en el colegio si le van a decir algo, usted no se deje. ¿Qué oyeron hablar las niñas del papá o de la mamá? O de un hombre, eso usted, mujer que vea, eso, las mujeres son tal cosa, haga tal cosa. Eso le formó un patrón de pensamiento, eso le afectó su corazón, eso es lo que recibe como una verdad. Aquí entonces ella oyó hablar a todo el mundo, pero ahora oye hablar. ¿Cuál fue el reporte de Jesús? La gente lo toca y es sanada. El paralítico es sanado. Él remueve montañas. Él tiene un poder. La gente lo toca. Con tocarlo algo pasa y nuestra fe toca el poder de Dios. Lo atrae. Haga que las montañas se muevan en su vida
tiene que ser de oración, tiene que ser de la palabra, tiene que oír hablar de Jesús. Yo no puedo recibir nada si yo digo, hay gente que mata la fe. Dicen, eso de los milagros ya no existe. Eso murió con el último apóstol. No, eso no, como si el Señor, la Biblia no dijera que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No, el mismo Dios que sana en Génesis sigue sanando hoy. El mismo Dios que sana en Éxodo sigue sanando hoy y es más poderoso porque pues nosotros tenemos la mayor capacidad de recibir, es el mismo. Aleluya. Esta mujer tenía una montaña literalmente gigante. Nadie la pudo remover. Los médicos con todo lo que tuvieran no pudieron. Ninguno. Y sigue diciendo, cuando yo hablar de Jesús, yo tengo que oír hablar. Dios es el proveedor, Él nos dirige y nos da estrategias para un negocio, Él nos dirige para hablarle a nuestros hijos, Él nos da fortaleza para perdonar, Él nos da dirección para enderezar este camino, Él va a hacer que mi carácter sea dulce y apacible, Él va a hacer que venza el temor, Él va a hacer que yo avance. Gloria a Dios. Pero hay una montaña, esta mujer tenía una montaña, nadie más la pudo remover. Y yo quiero decir lo mismo, hay montañas que nunca se van a remover. Hasta que tú te decidas buscar al Señor a fondo y creerle y actuar en la palabra, actuar en la palabra. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, verso 28, y en la versión amplificada clásica dice, porque decía y siguió diciendo, porque decía y siguió diciendo, porque decía y siguió diciendo. Esto tiene una connotación importante. Préstenme mucha atención porque esto es revelación pura. Hay cosas que quieren atacar todo el tiempo la mente de una persona. Y quieren venir esos pensamientos. Quiere venir otra vez la voz del médico que le dijo, esto es incurable. Mejor vaya y descanse, no gaste más plata. Pues ya la había gastado toda. Mejor vaya y póngase de acuerdo con su familia. Como que ya no hay nada que hacer. Si el hijo está así, no hay nada que hacer. Yo he tenido 2 casos de desahucio con mis hijos. No hay nada que hacer. Como que llévese a su niña de 3, 4 años y ella más bien dele una buena vida porque se va a morir en estos días. Mi hija menor. Con mi hija mayor pasó. Los psiquiatras en Estados Unidos dijeron, no hay nada que hacer. Claro, porque ellos no pueden mover la montaña. Hay montañas que solo las va a mover Dios con alguien que le crea, alguien que se llene de Él y se pare firme a extractar ese poder y luego tiene que decir algo. Ahí empieza la remoción de esa montaña que no se ha movido hasta el momento. Pero gloria a Dios que se puede, se puede. Aleluya. Y ella se decía, la mejor manera de romper un patrón de pensamiento es hablar algo. Hable lo que oyó hablar de Jesús. Porque el diablo, la carne, el mundo y sus emociones le quieren hablar lo negativo, lo que no se puede, en fin. Que quería venir de manera reiterativa a su mente. No, es muy difícil. Y ahora sin plata es complicado. Todas las mujeres que van a la cuarentena mueren allí. No hay ninguna mujer de flujo de sangre que sea sanado. Nadie se le va a acercar así. Esto es muy difícil, usted perdió su familia, es mejor que se quede allá. Un tormento enorme, horrible, una montaña fea. Ya suficiente, con 12 años de haber escuchado derrota, no se puede, difícil, ahora sin plata menos. Pero ella oyó hablar de Jesús, el poderoso, el grandioso, el sanador, el libertador, pero sobre todo oyó cómo se recibía de Dios. Porque aquí la forma no es si Él es poderoso, porque sabemos que Él es poderoso, la Biblia lo dice, Él fue el que abrió el Mar Rojo, Él fue el que detuvo las aguas del Jordán, Él fue el que resucitó a los paralíticos, hizo que los mudos hablaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran. Ahora ella se estaba posicionando en el plan de cómo tomo yo ese poder, solo con ese poder puedo remover la montaña. Cómo yo recibo, cómo yo lo tomo, porque Él por gracia lo da y yo por fe lo recibo. Aleluya. ¿Cuál es tu montaña? Ya escuchaste suficiente el no se puede, limitado. Ahora escucha lo que Él dice. 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 Y para eso tenemos que mirar escrituras que nos hablen. Él es el sanador. Él es el restaurador, Él es el liberador, Él es la luz en medio de las tinieblas, Él es la fortaleza en medio de la debilidad, Él es libertad en medio de las cadenas, de la jaula, del cautiverio, Él es fuerza en medio de la debilidad. Aleluya.
haga que su montaña se mueva y viva feliz. Aleluya. Porque ella se decía, entonces empezó a contrarrestar esas voces que ya habían fijado un patrón de conducta, una fortaleza. ¿Ustedes creen que ir a un médico y que le diga, no, esto es complicado, no se puede? Luego ella, luchando con su esperanza, va al segundo médico. No, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, no. Esto es complicado, no se puede. Tercer médico, no, mire esto, lo otro, no, no se puede. Su mente calzada, ya con una disposición negativa de que no se puede. Ahora le tocaba hacer todo un trabajo a ella primero en su mente. Ok, el Señor es el sanador. Sí, yo sé que toco el borde de su manto. Fueron 12 años perdidos, 12 años de miseria, 12 años de tragedia, pero no voy a vivir los siguientes 12 años de esa manera. Voy a recibir de Dios, caminaré sana, me fortaleceré, voy a recuperar mi familia, voy a tener una vida matrimonial bonita, voy a tener buen color, voy a hacer ejercicio, yo cumpliré el plan de Dios y a la montaña hay que hablarle. En el Salmo 118 lo dice también de esta manera. El salmista estaba viviendo una situación fuerte y tal vez había un dictamen de muerte. Y me gusta como lo dice el Salmo 118, porque dice allí, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Está en el verso 17, no moriré. ¿Qué le estaba hablando? La voz de la muerte, te tenemos rodeado, de esta no sales, bancarrota, los bancos no te van a prestar, no hay empleo, no hay nada, todo aturdiéndolo, hablándole. Y sin embargo él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Tenemos que hablarle a la montaña. La montaña no se va a mover hasta que le hablemos, hasta que nos conectemos con Dios. Y hay que empezar a renovar la mente. Dios dice, sí es posible, no hay nada imposible para mí. Tú lo puedes lograr conmigo, tú lo puedes lograr. Entonces la montaña sí se va a mover. Sí se va a mover, sí se va a mover, pero tienes que renovar tu mente, se va a mover. No moriré, sino que viviré. ¿Quién lo dice? Dios, haz algo. Dios lo hace, pero Él mira la fe de la persona y yo tengo que renovar mi mente. Porque ahí lo que venía la voz, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Al salmista en el Salmo 118, a la mujer del flujo de sangre, te vas a morir, te vas a morir. Pero ella empezó a hablar algo. La montaña tiene que escuchar la voz. No simplemente un sentimiento, no simplemente un rostro adusto, derrotado, llorando. Sí, todo eso puede ser cierto porque las montañas nos afligen mucho. Cuando yo viví ese tema con mis hijas, yo me afligí, fue duro para mí ver que no se mueven las montañas, que vas a los médicos, que vas a un lado, que vas al otro, que eso no se mueve. Pero tienes que hablar, así sea en el piso, pero desde el piso habla algo, de esta yo me levanto. Dios es más grande, Dios es poderoso, el Señor es mi luz y mi salvación. No moriré, no moriré. ¿Con quién te pones de acuerdo? Marca toda la diferencia del mundo. Te pones de acuerdo con el infortunio, tu matrimonio se dividirá, se acabará, tu familia, tus hijos se hundirán, tus hijos nunca volverán, o te pones de acuerdo con la fe, con Dios, con el Todopoderoso. Con el que tú te pongas de acuerdo, eso es el resultado de tu vida. Pero todo pasa porque hay que renovar la mente. A veces hay tanta predisposición a lo negativo, al mal reporte, que se nos olvida que con Cristo todo lo podemos. Haga que sus montañas se muevan y viva una vida a plenitud. Aleluya. La mujer del flujo de sangre se decía, y vamos a terminar allí otra vez en Marcos 5, porque ella estaba diciéndose exactamente lo que quería recibir del Señor. Aleluya. La mejor forma, repito, de romper un patrón de pensamiento negativo es hablando algo. Quiere venir algo en contra de lo que has aprendido de Dios. Es tanto dolor el que tienes, es tan dura la vida. Entonces ahora habla algo, mi vida es dulce, mi vida es poderosa, sí he luchado, pero el Señor tiene cuidado de mí, la victoria es mía, y tienes que hablar algo. Ahora no tienes que gritar, reprender, simplemente viene esa cosa a la mente y tú tienes que hablarla. Tienes que hablar todo lo contrario, tienes que hablar todo lo contrario para obtener todo lo contrario. Ella tuvo que hacer un trabajo con su cabecita primero, porque todo pasa por la cabeza. Ella se decía, tuvo que romper esas voces que le decían, ¿tú crees que esos 12 años que pasaron, eso seguirá marcando su vida? Si fuiste derrotada, seguirá siendo derrotada. Ella tenía que decir, no, mis siguientes 12 años eran gloriosos. Mi vida cambia por el encuentro con Jesús. Jesús es el sanador. Un toque de Él llenará mi vida, hará que esto
cese inmediatamente. Y así pasó. Ella se decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Es interesante lo que hace la fe. La fe pone a trabajar el poder de Dios. El poder de Dios estaba allí, pero la fe de esta mujer, creyendo, hablando, soñando, imaginando, dando gloria a Dios, celebrando, ella empezó a decirlo. Tú tienes que empezar a hablar, porque recuerden, la fe mueve montañas, la fe mueve a Dios, pero la fe no va a mover nada hasta que lo mueva usted. Y lo primero que va a mover de usted será su boca. Ella decía porque tenía que hacer un trabajo para contrarrestar ese efecto negativo y llenarse de Dios, para creerle a Dios, edificar su fe, ponerse en una fe fuerte y poder hacer que se libere el poder de Dios en su vida para que la montaña se remueva. Gloria al Señor. Quiero que oremos. Todos tenemos una montaña, o la tuvimos, o la tenemos, y hay que removerla. Pero hay que identificar qué montaña es. La montaña no se va a mover mientras yo no la identifique y le hable, porque hay gente que se acostumbró a vivir estancado. Ahí está la montaña al frente y no le habla. Esa montaña va a impedir que sigamos avanzando de manera exitosa, porque es como un derrumbe en la carretera. Ahí se paró al frente y no permite que usted y yo avancemos. Hay que hacer algo, hay que removerla. Vemos a Pedro y Juan caminando, y Dios va a remover montañas a alguien que le crea. Aleluya, oremos. Padre, gracias por esta palabra. Estoy tan agradecido que un día tú me enseñaste este principio. Si yo creo y yo empiezo a hablarle a la montaña se va a mover. Y tú vas a avalar lo que nosotros hablemos en esta tierra, porque nos has dado la autoridad. Te amo tanto que Marcos 11:23 sea como es, porque tú nos das el privilegio, la responsabilidad de liberar nuestra fe para que tú puedas actuar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy con fe te agradamos. Y con fe tomamos tu poder y removemos toda montaña. De la familia, del cuerpo, de las finanzas, del trabajo, del entorno, de la mente, de todo. Gracias por esta palabra grandiosa que nos has dado hoy. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Bueno, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí conectados con nosotros, los bendecimos. Recuerden suscribirse a este canal. Aquí ustedes van a encontrar una palabra que los bendice, una palabra que los transforma, una palabra que los hace que se enamoren de nuestro Padre Dios, que se enamoren del Señor Jesús y por supuesto que sean muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Les amamos profundamente y los invitamos para que estén con nosotros aquí en este canal, suscribiéndose. Simplemente den ahí suscribirse, den los comentarios si ustedes son bendecidos. Y bueno, ya saben, los libros, voy a dejarlos con este mensaje de los libros. Compren los libros de este ministerio, siémbrenlos, bendigan a otros, y esa es una forma también, no solo de ayudar a otros, sino de bendecir este ministerio. Y no solo uno, si usted es un empresario, compre libros y dele a sus trabajadores, bendiga a su familia, bendiga a uno a los que no conoce, pero esta es una forma en que nos bendice. Aquí están los mensajes. Un abrazo grande en este ministerio. Mi familia vive, les amamos. Bendiciones. Libros que bendicen. Libros que traen sanidad y victoria. Son los libros del ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente. Un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección Libros. Siembre bendición y recoja bendición.